El día de hoy vamos a llevar a cabo el desarrollo de la práctica número 5. Tenemos diferentes lotes de 50 piezas. En esta práctica vamos a poder trabajar con diferentes tipos de instrumentos de medición. Uno de ellos es el comparador mecánico. Se puede trabajar en el sistema internacional o en el sistema inglés. Otro instrumento de medición que también podemos utilizar para poder llevar a cabo el desarrollo de esta práctica es un indicador de carátula, también fabricado en el sistema internacional y en el sistema inglés. Y tenemos en esta parte de aquí también un pasámetro, igual fabricado en el sistema internacional y en el sistema inglés. Con la verificación de este lote de 50 piezas, ustedes como estudiantes determinarán cuántas piezas son buenas y cuántas piezas están fuera de tolerancia. Recuerden que también deben de realizar una gráfica de control para poder conocer el comportamiento que tuvo este lote en el proceso de fabricación. Finalmente, el desarrollo de la práctica a ustedes les podrá dar una opinión en donde podrán decir si el lote es aceptado o es rechazado. En el objetivo, ustedes darán respuesta a 3 preguntas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Con qué se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? Finalmente, dentro de las conclusiones que ustedes den en su práctica de la verificación de este lote de 50 piezas, tendrán que determinar si el lote es aceptado o si es rechazado. Dentro de las características del material tenemos una mesa de trabajo, una mesa de planitud o mármol de granito, indicadores de carátula, tenemos pasámetros, tenemos un comparador mecánico, también varios lotes de 50 piezas que aquí están representados, lógicamente cada uno con sus dibujos donde vienen especificadas las dimensiones. Varios juegos de blocks patrón, uno marca Mitutoyo, otro marca Starrett y otro Carl 6. Se les recomienda que para el uso de los juegos de blocks patrón se utilicen unas gamuzas y unos guantes. La finalidad de los guantes es que ustedes se protejan sus manos para que podamos utilizar los bloques patrón, ya que si nosotros no utilizamos los guantes, la acidez que tenemos en las manos los llega a oxidar y eso perjudica el proceso de medición. Para realizar tu dibujo, tendrás que observar con qué lote vas a trabajar. Se te va a proporcionar un plano donde vienen las dimensiones precisamente de la pieza que vas a tener que verificar. Vamos a materializar una lectura en el sistema inglés. Vamos a suponer que la lectura que tenemos es de 2 pulgadas, 6.939 10 milésimas. Para poder llevar a cabo la materialización de esta lectura, lo primero que tenemos es ver cuántas 10 milésimas tenemos. Vemos que tenemos 9 10 milésimas. Nos dirigimos al estuche de blocks patrón que están en el sistema inglés y vamos a buscar un block patrón que nos dé 9 10 milésimas. Si nosotros observamos, vemos que en la parte de abajo tenemos un block patrón que me da 1009 10 milésimas. Entonces, a esta lectura que tenemos le vamos a restar 1009 10 milésimas. Esto me va a dar 0, 3, 9, 5, me va a dar 2 pulgadas con 593 milésimas. Si ustedes observan, ya eliminamos las 10 milésimas. Ahora nos queda eliminar las milésimas. ¿Cuántas milésimas tenemos? 593. Nos dirigimos al estuche de juego de blocks patrón para ver qué block patrón nos da milésimas y vemos que tenemos aquí un block patrón que me da 143 10 milésimas. Aquí lo tenemos y lo vamos directamente a utilizar. Entonces, a esta lectura le restamos 143
milésimas. Eso me da 0, 0, me da 5, me da 4 y me da 2 pulgadas con 450 milésimas. Me dirijo al estuche nuevamente, veo que tengo 450 milésimas y voy a poder utilizar un bloc patrón que me dé 450 milésimas. Aquí tengo el bloc patrón que me marca exactamente que tengo 450 milésimas. Le resto a esta lectura 450 milésimas y eso me va a dar a mí una lectura de 2 pulgadas exacto. Entonces me dirijo al estuche de blocs patrón y saco el bloc patrón de 2 pulgadas. A esta lectura finalmente le resto 2 pulgadas y finalmente voy a tener 0. Recuerden ustedes que ya en el ejemplo anterior dijimos que para poder utilizar el juego de blocs patrón debo utilizar los guantes. Una vez que me ponga los guantes, saco el bloc patrón de 2 pulgadas, el de 450, el de 143, el de 1910 milésimas y finalmente la lectura final que está materializada ya con los juegos de blocs patrón es de 2 pulgadas, 6.939, 10 milésimas. Ahora vamos a trabajar en el sistema internacional con una lectura de 20.899 milímetros. Recuerden ustedes que para poder llevar a cabo la materialización de esta lectura, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las milésimas. ¿Cuántas milésimas tenemos? Son 9. Nos vamos al estuche de juego de bloques patrón en el sistema internacional y vamos a ver con qué bloque patrón que está en milésimas nos podemos auxiliar para poder ayudarnos a materializar esa lectura. Y vemos que tenemos aquí un bloque patrón que tiene 1.009. A esta lectura le restamos 1.009 y eso me va a dar 0, 9, 8, 9 y 1. Entonces ya eliminamos la milésima. Ahora vamos a eliminar la centésima. ¿Cuántas centésimas tengo? 9. Me voy al estuche de bloques patrón y debo de buscar 9 centésimas. Aquí tengo un bloc patrón que tiene 1.09 centésimas. Le resto 1.09 centésimas. Eso me va a dar 0, 0, 8, 8 y 1. Ya tengo una lectura de 18.8. Entonces tengo que buscar un bloc patrón que me dé 8 décimas. Me voy al estuche y tengo que buscar un bloc patrón que me dé 8 décimas. Al observar directamente los juegos de blocs patrón, veo que no existe uno que tenga 8 décimas. Entonces, como no hay uno que tiene 8 décimas, tengo que buscar 2 que me den la cantidad de 8 décimas. Entonces, utilizo el bloc patrón de 1.30. Eso me da 0, 0, 5, 7, 1. Ahora busco un bloc patrón que me dé 5 décimas. Me voy al estuche y directamente veo que aquí en el estuche hay un bloc patrón que tiene 7.5 milímetros. Entonces lo restamos, menos 7.5, me va a dar 0, 0, 0, me va a dar 0 y me va a dar 10. Finalmente saco el bloc patrón que me dé 10 milímetros, me voy al estuche, lo busco y veo que aquí existe, entonces lo resto. Finalmente esta me va a dar una lectura de 0. Recuerden que ya habíamos comentado que para poder llevar a cabo la materialización de esta lectura, me tengo que colocar los guantes. Una vez que me coloco los guantes, me voy al estuche y empiezo a sacar el bloc patrón de 10, de 7.5, de 1.30, 1.09, 1.009. Finalmente voy a tener la lectura de 20.899 milímetros, ya una lectura perfectamente materializada. Para dar inicio al desarrollo de la práctica, es necesario preguntarle al responsable qué parte se va a verificar del lote de piezas.
una vez que ya se te haya dicho qué parte vas a verificar, te vas a tu dibujo y en ese dibujo vas a poder ver las dimensiones con las cuales está fabricada esa pieza. Se te recomienda que una vez que veas las dimensiones, vayas a tu práctica y registres tanto la dimensión nominal como la dimensión máxima y la dimensión mínima, que son las tolerancias con las cuales fue fabricada dicha probeta. Una vez que ya sabes con qué dimensión nominal vas a trabajar, que en este caso vamos a utilizar la dimensión nominal de 36.94, pues lógicamente vamos a tener que materializar la lectura. 36.94. Recuerda que ya tienes tu estuche de bloques patrón y en ellos tendrás que observar con qué bloques patrón vas a trabajar. En este caso, para poder materializar esta lectura, tenemos una lectura que está en centésimas. Vamos a buscar la manera de que estas 4 centésimas que nos sobran en esta parte de aquí, la vamos a tener que quitar. Y para eso buscamos un bloque patrón que tenga 4 centésimas y aquí lo buscamos y tenemos un bloque patrón de 1.04. Me da 35.9, me da 9 décimas. Tengo que buscar un bloque patrón que me dé 9 décimas y en este estuche de bloques patrón veo que no existe una de 9 décimas, pero tengo un bloque patrón de 1.5. De este 1.5, 0, 4, 4, me da 3. Y entonces me quedo en la lectura de 34.4, me voy al estuche de bloques patrón y veo que tengo un bloque patrón de 1.4. Lo resto y me da una lectura de 33. Y en el estuche de bloques patrón veo que tengo un bloque patrón de 3 milímetros. Lo resto. Y entonces veo que tengo ya un número entero de 30 milímetros. La materialización consiste en reproducir una lectura primaria en una lectura secundaria mediante el uso del bloques patrón. ¿Qué significa esto? Que si yo me pongo los guantes y saco el bloque patrón de 30, el de 3, el de 1.4, 1.5, 1.04, finalmente la lectura que estoy materializando es de 36.94. Entonces, finalmente, la materialización de una lectura consiste en reproducir una lectura primaria en una lectura secundaria mediante el uso de los bloques patrón. Recuerda que para que puedas llevar a cabo el registro de las piezas que vas verificando, hay que elaborar una tabla. Una tabla donde especifiques el número de pieza, dimensión nominal, dimensión máxima y dimensión mínima. En este caso, de acuerdo al ejemplo, estamos trabajando con una dimensión nominal de 36.94, con una tolerancia máxima de más 0.06 y de menos 0.04. Finalmente, en esta tabla me vas a poner 2 columnas, donde en una le vas a poner pasa y en la otra le vas a poner no pasa. Como es un lote de 50 piezas, te recomiendo, pues lógicamente, que hagas 50 filas. ¿Para qué? Para que en cada una de ellas puedas colocar el registro del valor que haya tenido tu pieza en el momento de hacer la verificación. Una vez que ya se hizo la materialización de la dimensión nominal, nos colocamos los guantes. Y empezamos a sacar los bloques patrón que fueron materializados. En este caso sacamos primero el bloque patrón de 1.04. Los vamos a colocar arriba de la gamuza.
Sacamos el de 1.5. Sacamos el de 1.4. Sacamos el de 3 milímetros. Finalmente sacamos el de 30 milímetros. Una vez que ya están afuera, precisamente la función de la gamuza es quitarles la grasa, una grasa neutra que precisamente los protege del medio ambiente. A todos los box patrón que se materializaron, se les quita la grasa. Como ustedes pueden observar o podrán observar, para poder llevar a cabo la materialización de esta lectura que es dimensión nominal de 36.94, estamos utilizando 5 bloques patrón. Ya lo mencionamos al principio, el primero fue de 1.04, el segundo fue de 1.5, el tercero fue de 1.40, el cuarto fue de 3 milímetros y finalmente tenemos el de 30. Ahora, una vez que ya se limpió la grasa neutra en los box patrón, vamos a tener que apilarlos. El apilamiento consiste precisamente en tratar de unirlos y para ello se frota fuertemente la parte más brillante en forma de cruz o de una forma, de esta forma. Veamos que ahí ya se dieron 2. Vamos con el tercero y hacemos la misma función. Hasta este momento llevamos 3. Vamos por el cuarto. Frotamos fuerte la parte más brillante de los blocks patrón para finalmente tener un apilamiento. A esto se le llama apilamiento. Vean ustedes cómo no se caen. Una vez que ya se tiene el apilamiento, se colocan los bloques patrón sobre la superficie plana del comparador mecánico. Aquí es recomendable que busquemos una posición donde nosotros estemos más cómodos para que nuestro trabajo pueda darnos más seguridad. Vean ustedes cómo ya me senté y eso me da mayor firmeza al poder llevar a cabo mis acciones. Entonces, aflojo la perilla negra del comparador mecánico. Eso es con la intención de que podamos girar esta tuerca gris y podemos observar que al girarla vamos a subir o bajar. El objetivo principal de esto es que los blocks patrón entren exactamente donde vamos a tener el punto de verificación. Una vez que ya hayamos introducido los blocks patrón, seguimos girando la tuerca hasta que el palpador del comparador mecánico tope con los blocks patrón, y una vez que tope, si ustedes observan aquí en la carátula que tenemos aquí enfrente, en esta carátula hay una aguja pequeña negra que se va a mover. Cuando los blocks patrón topen con el palpador, ahí vean cómo ya se está moviendo, nos vamos directamente a trabajar un poquito más arriba del 0. ¿Por qué un poquito más arriba del 0? Porque cuando nosotros apretemos la perilla negra que aflojamos hace un momento, vamos a observar que la aguja se mueve. Al girar esta perilla, poco a poco la vamos girando y observamos que la aguja va bajando, va bajando. Eso es para darle una mayor precisión a la lectura que vamos a tomar.
Y entonces, una vez que ya esa aguja negra coincida con el 0, pues quiere decir que ya tenemos de la superficie plana a donde está el palpador del comparador mecánico una dimensión nominal de 36.94. Ahora vamos a colocar las tolerancias. Observo mi dibujo y veo que la dimensión mínima es de 0.06 milímetros. Veo que la perilla de arriba me sirve para mover la aguja roja y coloco la dimensión máxima, que es de 0.06. La mínima la puedo colocar con la perilla que está en la parte de abajo. Esta perilla me mueve la aguja de la parte de abajo y voy a colocar la dimensión mínima, que es de 0.04. Una vez que ya coloqué mi rango de tolerancias, precisamente este rango de tolerancias me va a servir de referencia para poder determinar si la pieza está en buenas o en malas condiciones. Ya está calibrado mi instrumento de medición, ya tengo mis rangos de tolerancias, quito los blocks patrón, los coloco sobre la gamuza que está en la superficie del mármol y procedo a llevar a cabo la verificación del lote de piezas. Para dar inicio de la verificación del lote de 50 piezas, nos quitamos los guantes, los colocamos en su lugar y procedemos a llevar a cabo la verificación del lote de 50 piezas, iniciando con la pieza número 1, la tomamos con la mano, lo acercamos directamente a donde está la superficie plana del comparador mecánico y el palpador y vemos que la variación es de aproximadamente 9 centésimas. Continuamos con la segunda pieza, realizamos el mismo procedimiento, vemos que la variación es de 1 centésima negativa. Tercer pieza, tenemos una lectura de 3 centésimas positivas. Cuarta pieza, vemos que tiene 2 centésimas positivas. Y recuerda que es importante que el registro de la verificación de las 50 piezas, tu lectura la vas a tener que registrar en la tabla que tú ya hiciste en tu casa. Vamos a realizar la gráfica de control. Recuerden que para ello ya tenemos una tabla que tiene 4 columnas. En la primera columna le vamos a poner el número de pieza. Segunda columna, dimensión nominal de 36.96 milímetros con una tolerancia máxima de más 0.06 y una mínima de 0.04 milímetros. Finalmente le ponemos en la otra columna pasa y no pasa. Al llevar a cabo la verificación de cada una de esas piezas, nosotros tenemos que hacer el registro de sus valores o de los datos que vamos obteniendo. Vamos a suponer que en la pieza número 1 vamos a tener un registro de un valor de 0.05 milímetros. De acuerdo a la dimensión nominal que tenemos, que es de 0.06, vemos que la pieza sí pasa. Hacemos el mismo procedimiento llevando a cabo la verificación de la pieza número 2 y vamos a suponer que me da un valor de 0.07. Vemos que esta dimensión pasa a la máxima y entonces le ponemos no pasa. Llevamos a cabo la verificación de la pieza número 3 y vamos a suponer que me da un valor de menos 0.04. Vemos que cae dentro de la dimensión mínima, por lo tanto esta pieza sí pasa. Al meter la pieza número 4, vamos a suponer que me da 0.08. Lo checamos y vamos a ver que en este caso la pieza no pasa. En la pieza número 5 vamos a suponer que me da un valor de 0.00 y en este caso vemos que sí pasa. Pieza número 6, vamos a suponer que me da un valor de 0.09, entonces vamos a ver que está pasando el valor de la dimensión máxima, le ponemos que no pasa. Y así sucesivamente vamos a hacer el registro de las 50 piezas. Finalmente aterrizamos los valores de la tabla en la gráfica de control. Recuerden que la gráfica de control va una línea en la parte de en medio donde va la dimensión nominal, otra línea en la parte de arriba donde va la dimensión máxima y otra línea en la parte de abajo donde va la dimensión mínima.
Empezamos a observar el registro de las dimensiones que tuvimos al llevar a cabo la verificación de las piezas y vemos que la pieza número 1 tuvo un valor de 5 centésimas. Entonces, como es positivo, ese valor lo vamos a colocar en esta parte de ahí. La segunda pieza tuvo un valor de 0.07, pero vemos que está pasando la dimensión máxima, quiere decir que esta pieza no pasa, el valor lo vamos a poner en esta parte de aquí. La tercera lectura es de menos 0.04, vamos a ver que este registro sí pasa, entonces este valor lo vamos a poner exactamente aquí. La cuarta verificación me da un valor de 0.08 positivo, y entonces este valor lo vamos a poner en esta parte de acá arriba. La quinta me da un valor de exactamente de 0, es la dimensión nominal, la vamos a registrar directamente en la parte de la dimensión nominal. Al llevar a cabo la verificación de la pieza número 6, me da un valor de 0.09 positivo, me da un valor de por acá. Entonces, finalmente vamos uniendo cada uno de los valores. Una vez que ya se llevó a cabo el registro de las 50 lecturas, físicamente vamos a poder ver qué comportamiento tuvo este lote en su proceso de producción. Ahora vamos a calibrar ese indicador de carátula que está fabricado en el sistema métrico con una dimensión de 36.96 milímetros. Me coloco mis guantes. Y empezamos a sacar los blocks patrón materializados, que es el block patrón de 30, el de 3 milímetros, el de 1.5, el de 1.4, .06, que son los blocks patrón que se materializaron. Entonces, recuerden que con la gamuza les vamos a quitar perfectamente bien la grasa. Recuerden que una vez que les quitemos la grasa, vamos a llevar a cabo el apilamiento. Nada más como recordatorio, recuerden que el apilamiento se debe de realizar frotando la parte más brillante. Entonces, en forma de cruz, presionamos fuerte, fuerte y giramos. Hacemos el mismo procedimiento con todos los demás. De tal forma que vayamos apilando todos los bloques patrón que materializamos. Finalmente, la dimensión que tenemos en esta parte de aquí es de 36.96 milímetros. Lo colocamos sobre la superficie plana de la base del indicador de carátula. Aflojamos estas dos abrazaderas para girar nuestro propagador hacia la parte de arriba, para poder colocar sobre la superficie plana nuestros blocks patrón que están materializados.
Una vez que los hayamos colocado sobre la superficie plana, apretamos esta parte de abajo para que esta mesita plana no se mueva. Apretamos la abrazadera que está aquí en la parte de abajo fuerte. Fuerte. Esa está. No está apretada, está. Se mueve, giramos la tuerca de la parte de abajo, giramos esta tuerca. Y vamos girándola para que el palpador poco a poco se vaya deslizando hacia la parte de abajo. Cuando la punta del palpador tope con los bloques patrón, la aguja se va a mover. Si ustedes observan, ahí la aguja ya se está moviendo. Cuando la aguja se mueva, eso quiere decir que la dimensión que existe de la parte de la superficie plana de la mesa hasta donde está el palpador, tenemos una lectura de 36.96 milímetros. Es conveniente que una vez que se mueva la aguja, girar nuevamente la tuerca hasta que esa aguja dé una vuelta completa. ¿Eso con qué fin se hace? Con la finalidad de que estemos más seguros con respecto a la dimensión nominal que estamos trabajando. Antes de que llegue al cero, apretamos esta abrazadera que está en la parte de arriba, fuerte, fuerte, y nuevamente al girar esta tuerca, hacemos un ajuste fino hacia el cero. Ahí vemos que ya está calibrado mi instrumento de medición con una dimensión nominal de 36.96 milímetros, con un margen de referencia de casi una vuelta completa. Entonces, al quitar los bloques patrón, vamos a observar que esa aguja va a regresar a su punto de origen. Con mucho cuidado colocamos la dimensión mínima. Voy a mover esta aguja. La dimensión mínima va a ser del lado izquierdo del indicador de carátula. La colocamos. Posteriormente colocamos la dimensión máxima, que va a ser del lado derecho. Y una vez que ya estén colocadas las dimensiones, agarramos nuestra probeta. La variación que me dé la aguja es la que finalmente voy a tener que registrar para poder llevar a cabo la realización de mi gráfica de control. Ahora vamos a trabajar con este pasámetro. Aquí vamos a colocar la lectura, en estos palpadores vamos a colocar la lectura de 2 pulgadas con 6.939 milésimas. Recuerden que para ello ya materializamos la lectura y los bloques patrón que vamos a utilizar es el de 0.1910 milésimas, el otro es de 143 milésimas, 450 milésimas y el de 2 pulgadas. Una vez que ya los tenemos en la parte de afuera, con la musa, les quitamos la grasa neutra. Recuerden ustedes que ya habíamos comentado anteriormente de que la grasa neutra sirve precisamente para protegerlos del medio ambiente. Se les tiene que quitar muy bien la grasa neutra para que cuando nosotros hagamos el apilamiento, al frotarlos puedan adherirse sin ningún problema. Entonces, una vez que ya les quitamos la grasa, este que es de 2 pulgadas, lo vamos a adherir con el de 450, siempre va a ser la parte más brillante, frotamos en forma de cruz,
fuerte, presionando, frotamos y vemos cómo ya se adhiere solito. Hacemos el mismo procedimiento con los demás. Y vemos que sucede lo mismo. Finalmente agarramos el último bloque patrón, materializamos, frotamos de una forma fuerte. Finalmente vemos que ya se adhirieron y vamos a colocarlos en la superficie del mármol de granito, donde se nos facilite el trabajo. Y entonces, una vez que hayamos colocado los bloques patrón cerca de los palpadores del pasámetro, aflojamos la parte de atrás del pasámetro, giramos esta tuerca y vemos que al girarla, los palpadores poco a poco se van cerrando. Una vez que el palpador móvil, el palpador móvil, llegue a topar con los bloques patrón, esta aguja que está en el pasámetro, esta aguja pequeña, ahorita que vean ustedes que tope, se va a mover. Ahí vean cómo se va moviendo. La hacemos llegar directamente al cero. Una vez que llegue al cero, apretamos perfectamente bien ahí y vemos cómo la dimensión que existe de palpador a palpador es de 2 pulgadas con 6.939 10 milésimas. Para colocar las tolerancias, me quito los guantes, me voy al estuche del pasámetro, saco mi llavecita, aflojo esta perilla y con esta parte de arriba coloco primeramente mi dimensión máxima. Vean ustedes cómo al girarla, la dimensión máxima se va a mover. Una vez que haya colocado la dimensión máxima, volteo mi llave y finalmente coloco la dimensión mínima. Una vez que ya tenga yo mis dimensiones, aprieto esta parte de aquí para sacar mis bloques patrón. Finalmente ya está acá ajustado mi instrumento de medición a una lectura de 2 pulgadas 6.939 10 milésimas. Entonces ya puedo llevar a cabo la verificación del lote de 50 piezas. Entonces, regreso la llave a su lugar, me vuelvo a colocar los guantes. Y empiezo a colocar en su lugar los bloques patrón que utilicé en la materialización. Primeramente el de 2 pulgadas, después el de 450, 143 milésimas y finalmente el de 10 milésimas. Una vez que ya están guardados, se cierra el estuche y entonces podemos llevar a cabo la verificación del lote de las 50 piezas. Es recomendable aclarar que cuando la pieza caiga dentro de la dimensión máxima, va a aparecer del 0 hacia abajo. Y cuando aparezca dentro de la dimensión mínima, va a ser del 0 hacia esa parte de acá. Si en un determinado momento la pieza, al llevar a cabo su verificación, saliera de este rango de tolerancias, quiere decir que la pieza está en malas condiciones. Para realizar el cuestionario, debes de llevar a cabo una investigación para que puedas dar respuesta a cada una de las preguntas que se te hacen. Recuerda que tus conclusiones deben ser claras y explícitas. En ellas explicarás qué aprendizaje obtuviste con respecto al desarrollo de la práctica, pero principalmente que me expliques y que me digas qué importancia le das en el ámbito industrial.